Son las 3:30, vamos a reanudar la sesión prevista para la fecha. En la sesión anterior, el acusado Chuy Fernández manifestó su voluntad de ser examinado en esta audiencia. ¿Se mantiene su posición? Sí, señor juez, se no mantiene. No hay ninguna variante, entonces. Antes de comenzar, ¿alguna observación de las partes? Ninguna. No, ninguna, señor juez. Entonces, por favor, tome asiento. A efectos de que quede en el registro, por favor, su nombre y apellidos completos. Juan Carlos Chuy Fernández, DNI, 2570-0857. lugar y fecha de nacimiento. Jesús María, Lima, el 15 de marzo de 1970. Bien, ya los demás datos están consignados en la acreditación. Sí, exactamente, señor juez. Bien. Atendiendo que usted conoce los hechos, son materia de este juicio, la mecánica del examen va a ser lo siguiente. Como tan igual como en el caso anterior, tiene usted la oportunidad de expresarse libremente respecto a lo que es materia de su defensa. Luego el señor fiscal, si tiene bien, le formulará un interrogatorio. Seguidamente lo van a hacer los abogados de los demás sujetos procesales y finalmente su abogado defensor. Si usted escucha la palabra objeción, se tiene que responder. En caso contrario, si el juzgador limita la pregunta, también se abstiene de responder hasta que se resuelva el incidente. ¿Bien? Sí, perfecto. Entonces, cuenta usted con unos 5 minutos, por favor, para que precise respecto a los hechos que es materia de juzgamiento. Perfecto. Bien. A ver, por favor. Sí. Conforme a lo dispuesto en la sala, con su venia, paso a rendir mi testimonio respecto al supuesto incumplimiento de funciones que han devenido en una acusación que para mí está erróneamente hecha, infundamentada, con el respeto que se merece el trabajo de la Fiscalía y de la Procuraduría. En ese sentido, se me ha imputado 5 supuestos actos, 4 referidos a mi participación dentro del comité especial, del cual fui parte por el concurso público número 004-2008, y una supuesta realización de una actividad o labor de supervisión, del cual nunca he sido partícipe y ni mucho menos he recibido alguna encargatura para realizar dicha labor. En ese sentido, respecto al primer punto de imputación, que tiene que ver con mi participación en el comité, yo lo considero que es una imputación errónea de parte de la Fiscalía, puesto que dice que no hemos considerado lo que decía el acuerdo de café respecto a la elaboración de bases. Pero para hacerlo corto y breve, no quiero ahondar mucho en este tema, las bases se elaboran conforme a los términos de referencia y eso está acordado a ley. Respecto a los 3 puntos siguientes, que son materia de imputación y están basados en un informe de auditoría, el auditor que elaboró este informe y que fue también testigo aquí en esta sala, concluye sus informes subjetivamente, de acuerdo a su apreciación, interpreta lo que es potestad con el deber que se debe cumplir conforme a la ley. Es más, yo cuando me sancionan disciplinariamente, administrativamente, erróneamente también lo considero, y lo he considerado desde un principio, tanto desde mis descargos hasta un recurso de reconsideración que presenté y por el cual el gobierno regional del Callao me... Sobre el hecho, por favor. Sí. Entonces, quería precisar que respecto al segundo punto de imputación, no es una apreciación subjetiva del auditor. El valor referencial ha sido determinado por el área logística, acordado según el reglamento y la ley de contrataciones vigentes en aquel entonces. Sobre el tema de haber recepcionado una propuesta
que no se ajustaba a los contenidos mínimos, bueno, también lo considero erróneo, porque sí se ajustaba a los contenidos mínimos. Hemos aplicado el segundo párrafo y interpretado el primer párrafo del artículo 119 del reglamento de la ley de contrataciones, y referido al cuarto punto, que ha habido una incorrección aritmética. No existe ninguna incorrección aritmética. Al contrario, nosotros hemos partido del valor referencial, perdón, del valor total ofertado, y hemos realizado la operación aritmética correspondiente para obtener el precio unitario exacto, ¿no?, validado de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento y la ley de contrataciones. Y por último, por el punto quinto que se me imputa, yo nunca he realizado una labor de supervisión. Me he ajustado siempre a mis labores que están definidas en el reglamento y en el MOF, ¿no?, el cual es ser planificador de la gerencia, de la Oficina de Trabajo, Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades. Desconozco totalmente si existe o no algún documento que lo diga, porque yo no he sido partícipe ni he recibido ninguna documentación al respecto. Eso sería, digamos, la parte de mi descargo, señor juez. Bien. ¿El señor fiscal tiene bien de interrogar al acusado? Sí, señor Juan, algo puntual nomás, gracias. A ver, señor acusado, disculpe, ¿y sabe usted quién era el supervisor de dichos servicios? Bueno, de acuerdo a los términos de referencia, he podido ver en el numeral sexto, dice que la Dirección Regional de Educación será quien supervisará el cumplimiento de ese programa de capacitación. Más allá, yo desconozco, señor fiscal. Ya, o sea, por el más allá que usted refiere, no conoce a la persona, digamos. No. Objeción, señor juez, el señor fiscal está sugiriendo la respuesta de mi patrocinado. No, le va más allá. Porque tampoco, si yo digo más allá, no entiendo. Es un término que requiere aclarar. Es válida la pregunta. Sí, yo desconozco, por eso le digo. No, yo desconozco totalmente. Mis labores terminaron cuando se dio la buena pro. Ya. Sobre el cálculo aritmético que usted ha hecho mención, sí recuerda los montos, ¿no?, que se habían tomado en cuenta. Sí, con exactitud no, pero sí es algo de 4.600.000. Ya. ¿Cómo hacen en el cálculo aritmético ustedes cuando el resultado trae décimas? Es decir, no es una cifra redonda. Nosotros hemos aplicado en este caso el truncamiento bajo el principio de economía. Disculpe, ¿qué frase dijo? El truncamiento. Ya, Truncamiento, o sea, le explico un poco. Nosotros recibimos un valor total, que es un valor de entrada, por el precio ofertado. Hemos constatado, porque tenemos también la cantidad de participantes que supuestamente iban a estar en este programa, hemos determinado el precio unitario, y ese precio unitario resultaba con 3 decimales. Entonces hemos aplicado un método de truncamiento para, digamos, regidos por el principio de economía. ¿Qué dice el principio de economía sobre eso? Disculpe. El principio de economía con exactitud no lo tengo, pero en realidad el principio de economía quiere decir que podría, digamos, inducirnos a algún error si nosotros aplicamos una aproximación por redondeo. Esa aproximación por redondeo podría haber perjudicado de una manera a la institución. Pero no fue redondeo lo que se hizo al final. No, truncar. Hemos truncado. Truncado. Pero todavía no me define qué es el truncamiento. El truncamiento es cortar. Cortar. Exactamente. El redondear es aproximar. Ya. ¿Y en qué caso se corta? Porque en este caso, le digo, se ha obtenido 3 decimales, ¿no?, al dividir, porque eso es lo que nosotros hemos sustentado en nuestras respuestas y en nuestros descargos. Se obtuvieron 3 decimales, y esos 3 decimales, pues, nosotros hemos cortado a 2, porque así está establecido nuestro sistema binario de precios, ¿no?, de monetario. ¿En el comité usted qué cargo tenía? Presidente. Presidente, ¿no? ¿Anteriormente había participado ya en otros comités? Para ser sincero, sí había participado en otros comités de menor cuantía, de menor jerarquía. ¿Con qué tanta frecuencia? Si no mal no recuerdo, habré participado anteriormente en 2 o 3 comités. Sí. Ya.
Sobre las bases administrativas, ¿quiénes la elaboraron? Disculpe. El comité elabora las bases. Ya. Usted hizo alusión, en todo caso rectifíqueme si no entendí bien, que con cumplimiento de la norma fue sobre la base de los términos de referencia, ¿no? Así es. Ya, eso quería. Díganos, y cuando se presentó la empresa que finalmente ganó Language Training Center, ¿presentaba todos los documentos o tuvo alguna observación por parte del comité en algún momento? No, presentó toda su documentación, por eso fue admitida. Claro, entendemos que fue admitida. Pero digo, ¿en algún momento fue observado, quizás y después subsanado algún tema? No, en ningún momento. O sea, desde el primer momento que presentó, reunía con todo. Objeción, señor juez, ya mi patrocinador respondió diciendo que está claro, está cumpliendo con los requisitos. Señor juez, eso serían todas las preguntas. ¿El actor civil? Ninguna pregunta, señor juez. ¿La defensa de los demás acusados? ¿Alguien? No hay. La defensa del acusado, entonces. ¿A usted? Solo una pregunta. ¿Usted conoce al señor Jaime Armando García Díaz? No, recién he tomado referencia de él en este proceso. En este juicio. Y en la época en que se realizó ¿se ha reunido en alguna oportunidad con el señor anterior a al proceso de convocatoria? De ninguna manera, no he tenido reunión con el señor. Por eso vuelvo a repetir, yo recién he tomado conocimiento de su persona en este proceso. ¿Y de la empresa Language Training Center Perú? ¿Había escuchado con anterioridad el proceso de convocatoria? Bueno, porque justamente se presentó al concurso público. A raíz del proceso. Así es. Ok, no más preguntas. Señor Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Defensa del señor David Medina Equipa. Solamente una pregunta. Usted ha explicado justamente el tema de del valor total y el valor unitario. Respecto a los precios unitarios, la pregunta es, ¿el sistema de precio unitario aplica a los servicios? ¿Aplica a servicios justamente? Tengo entendido que sí, doctor. Eso es todo, gracias. Señor Chuy, una pregunta muy puntual. ¿Usted recibió el memorándum 170-2009 GRC de fecha 2 de febrero de 2009 por la Gerencia de Desarrollo Social que lo designaba como supervisor de la actividad? No, en ningún momento. Señor Chuy, para que me precise, dentro de sus funciones estaba la labor de elaborar informes con respecto a profesores contratados por esta actividad. No, yo me he ceñido el MOF y bueno, lo que siempre he venido haciendo, mi trabajo es ser planificador respecto al tema de desarrollo social. Si me puede precisar, ¿el acuerdo de Café 3-2018 es vinculante para los miembros del comité para elaborar las bases? No, el comité se ciña al expediente de contratación. Correcto. Eso es todo, señor. Bien, ¿las partes han concluido? Sí. Para que me aclare, por favor. Cuando se refiere que en el caso de contratación de servicios aplica precios unitarios, ¿cuál es la base? ¿Tiene conocimiento usted? ¿Cuál es la base jurídica? He revisado una opinión, doctor, una opinión del OCE. Una opinión del OCE. La OCE. opinión número 162. ¿900? 162. 162. ¿Esa opinión de qué año es? ¿De qué fecha? Bueno, a ver. Es una opinión del año 2015. Cuando se elaboró las bases, ¿se tuvo en cuenta esa opinión? No, porque las bases son del año 2008, doctor. Bien. Por eso le pregunto, entonces, cuando se elaboraron los términos de referencia con precio unitario para un servicio, ¿cuál fue el sustento que tomó? El expediente de recogió? contratación, doctor, porque nacía, digamos, de un proyecto que venía ya regido por precios unitarios. ¿El proyecto venía con precios unitarios? Claro, el expediente de contratación venía con esa determinación. ¿Quién había determinado entonces? El área usuaria. ¿Quién fue el área usuaria? La Gerencia de Desarrollo Social. ¿Quién era el gerente de Desarrollo Social? En ese entonces, cuando se elaboró, era el señor Salaberry.
Bien. Usted ha referido también que el comité evaluó que el postor cumplía con lo establecido en el artículo 119. Exactamente, sí. El artículo 119 establece que los documentos deben ser en idioma castellano. Sí. ¿Qué criterio asumió el comité para evaluar documentos en otro idioma? Bueno, asumimos nosotros que no era un requisito esencial. No se le calificó. O sea, no era un requisito esencial la presentación de este diploma, en tanto que los términos de referencia referían dentro de sus contenidos que debería haber presentado un título profesional, una licenciatura o un bachillerato. Pero no consideramos, y es de esa manera, que no es esencial, porque no está ligado al objeto del servicio por el cual se estaba haciendo el proceso. Ya, entonces si no era esencial, ese diploma mereció puntaje. Como un requisito mínimo. Como Sí. requisito mínimo. ¿El comité otorgó puntaje a ese documento? Yo creo que sí, doctor, recuerdo que sí. Entonces, si no era esencial y era en otro idioma, ¿cómo es que se le otorgó puntaje? Porque es un contenido, o sea, es un parte de los requisitos mínimos, ¿no? Por eso le dimos puntaje. No, pero ahora, ¿por qué se le otorga puntaje a un documento en idioma extranjero? Lo que pasa es, ¿por qué se le otorga? Porque es parte, o sea, luego no sé si me dejo entender. Los contenidos mínimos, ¿no? Los requisitos vienen regidos, digamos, a los términos de referencia. Sí, sí. Entonces los términos si no, lo es, dicen. si no es un requisito, documento necesario, pasa a la calificación y tendría que pasar a la calificación de los puntajes. Ujú. Entonces la pregunta va a eso. Si es un documento en idioma extranjero, ¿por qué se le otorga puntaje? Si la ley establece que tiene que ser los documentos en idioma español. Pero, como le digo, la interpretación del párrafo segundo, ¿no? Del artículo 119 nos precisa de que si no es un requisito esencial, puede ser presentado en el idioma... No, perdón, me estoy equivocando. ¿Así establece Sí. la ley? No, decía de que si es un documento emitido por autoridad pública. Si es un Entonces, documento emitido por sí, autoridad pública, ¿qué se pasaba? presenta tal y cual como está, tal y cual como es. Ya, ¿y cuál fue el criterio entonces? del Y el comité? primer párrafo para hacer se refiere al requisito esencial, ¿no? Que si no es un requisito esencial puede ser presentado también en el idioma original. Si no es un requisito esencial, Ujú. puede ser presentado en idioma. Así establecía la ley. Dentro de lo que recuerdo, sí, doctor. Cuando usted señala que no era supervisor de este servicio, ¿qué funciones usted desempeñó como dentro de la entidad? Bueno, yo dentro de la entidad he desempeñado y vengo desempeñando las funciones de planificador. Esa es mi función. Y ¿Qué como hago? planificador, ¿qué funciones tiene? Elaboro todo lo que es el plan operativo institucional, todo el tema presupuestal, hago el seguimiento al plan operativo, al cumplimiento de las metas, las actividades, el cumplimiento de los programas presupuestales, el cumplimiento del presupuesto, cómo se va ejecutando, la solicitud de los calendarios presupuestales. ¿Y en sus funciones no está la de verificar el cumplimiento de las contrataciones conforme al plan de contrataciones? No, esa función no está dentro de mis funciones. Bien. Sobre lo último dicho por el acusado, alguna de los acusados que... ¿sí? Pero una de defensas. Chuy, él refiere que ya habló sobre unos términos, cuando se le preguntó sobre el término de referencia y que venía el señor Salaverry. Yo quiero que nos aclare si, yo tengo acá, no sé si se le puede poner a la vista el informe 157-2008, página 505, que señala que acá el gerente de desarrollo social ante el señor Salaverry... Pero no me diga qué es lo que dice el documento, qué es lo que quiere Sí, decir. lo que quiero aclarar, él manifiesta que el señor Sarravelli fue el que remitió los términos de referencia para ese convenio. Ya. Pero según este informe, el que lo hace es el señor... ¿Ese creo que informe lo emitió el acusado? No, sino quiero que nos aclare si ha sido el señor Alejandro Abadía Galindo, porque ese era jefe del área usuaria en ese momento. Pero ¿para qué sentido le pondríamos a la vista un documento Doctor. que no ha sido emitido por el acusado? Doctor,
Solo para aclarar nomás, lo que usted me preguntó fue que quién era el jefe en ese entonces del 2008. Entonces, en el 2008 fue el señor, en el momento que nosotros hemos sido miembros del comité, el señor Salaverry era el No, gerente. yo le pregunté quién elaboró los términos de referencia consignando precio unitario para el caso de servicio. Usted me dice la gerencia. Ah, ¿Quién fue? Claro, el gerente, pero en el Entonces proceso... el área, usted ha indicado que fue el área usuario. Claro, pero el Eso anterior ya viene. gerente en realidad fue, como dice el doctor Aguilar, es cierto, el que antecedió fue el señor Bobadilla, y el señor Bobadilla fue... Pero entonces no me tome el pelo. No, doctor, de ninguna manera, no lo estoy tomando el pelo. Usted sabe Le cómo es entendí, que yo le he ido abordando No, la pregunta. le he entendido mal la pregunta. Señor juez, Le he disculpe, entendido. o sea, de repente es un tema de confusión. Lo que he entendido mi patrocinado es al momento que usted preguntó era quién era el gerente de desarrollo social en el momento. Pero ahora si lo está aclarando, esto lo está precisando por ese tema. No es un tema de tomarle pelo, doctor. Ya Sí, voy por a eso. tomarlo al momento de Por favor. valorar Gracias. la aclaración. Bien, entonces, no está preciso quién elaboró los términos de referencia. Voy a volver a interrogar porque todavía tengo duda. ¿Quién elaboró los términos de referencia conteniendo precio unitario? El área usuaria, la gerencia de desarrollo social, en quien estaba a cargo del señor Alejandro Bobadilla. Alejandro Bobadilla fue el que hizo los términos de referencia, entonces. Exactamente, donde elaboraron el expediente técnico. Bien. Sí, respecto a lo interrogado por el señor juez, solamente una pregunta. Usted dijo que hizo la diferencia entre el requisito mínimo y requisito esencial. Y usted dijo que en el requisito esencial, sí se le da un puntaje. ¿En el requisito mínimo también se le da un puntaje? No exactamente. No. Es el cumplimiento de los términos de referencia Exactamente, es simplemente. el cumplimiento de los términos de referencia. Está bien, muchas gracias. Eso es todo. Otra vez, ya, termine usted. A ver, por favor, si me aclares. Se ha confundido mi patrocinado seguramente, señor juez, con su venia, pero ya la pregunta quedó clara por usted cuando le formuló no quién era el gerente del momento, nada más. No ha querido... No, ¿usted va a formular preguntas? No, ninguna. Lo que pasa es que tengo todavía la duda. El documento de la certificación que venía de la Universidad de Illinois, ya, venía en inglés, ¿no es cierto? Sí, así es, señor juez. Esa documentación, ¿era un documento esencial? No era documento esencial, Ya. pero Entonces, era parte si no es documento esencial, formaba parte de la calificación. de los contenidos mínimos, que exigían los términos de referencia. Contenido mínimo. Sí. Ya, entonces sí tenía puntaje. ¿O no tenía puntaje? ¿O qué es lo que había establecido las bases? Tenía respecto puntaje como cumplimiento de los términos de referencia. Ujú. Tenía puntaje como cumplimiento de los términos, o sea, por eso no llegamos a nada. Un documento o es esencial o es para acreditación. ¿A qué estaba destinado? Acreditaba los contenidos mínimos, ¿no? De los términos que exigían los términos de referencia, que exigían las bases, conforme a los términos de referencia. Pero no exigimos nosotros, digamos, la traducción porque no era un documento esencial que guardara relación con el objeto de la contratación. ¿Y cómo sabían que sí estaban cumpliendo el requisito cuando está en otro idioma? Ese es el problema. Porque, doctor, señor juez, el requisito decía licenciatura, bachiller, ¿no? O profesional, pero no especificaba el área sobre el cual se debería dar esa licenciatura, esa profesionalización o ese bachillerato. ¿Y qué es lo que había contenido? Pero sí las bases precisaba al respecto? en las bases que esa persona que iba a cubrir esa plaza debería tener experiencia ligada al tema de capacitación, sobre todo a docentes. Entonces, nosotros valoramos esa parte, ¿no? La parte de la experiencia. Bien. Hemos culminado entonces con usted. Señor Chuy, puede regresar a su lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Estaba pendiente entonces el examen del testigo técnico ofrecido por el actor civil respecto a su testigo, señor abogado.
Señor juez, estando en cuenta que en la anterior audiencia esta parte procesal ha solicitado que se agote los medios a fin de detener la participación de este testigo, que su despacho ha dispuesto pues la orden compulsiva, la conducción compulsiva. Entonces, previamente vamos a pedirle al especialista de audiencia que nos dé cuenta del oficio cursado para la conducción compulsiva del testigo. Señor magistrado y a las partes presentes, en la presente audiencia se da cuenta del oficio 2690-2014, cuaderno 58, realizado al comandante de la comisaría del distrito de Pueblo Libre, del testigo juvenal Iván Carmona Vera. El asistente de comunicaciones Kevin Arturo Vega Zabaleta señala que toda conducción compulsiva debe ser remitida a la Policía Judicial de Lima Centro. La fecha ha sido el 27 de agosto del presente año. ¿Por qué devuelto? Porque tiene que ser toda conducción compulsiva debe ser realizada a la Policía Judicial de Lima. Existe una imposibilidad de conducción compulsiva, entonces. Al respecto, señor abogado. señor juez, estando a que no se ha realizado debidamente la conducción compulsiva, solicitaría que por última vez se realice, se agote ese medio, señor juez. ¿Alguna observación al respecto? Sí, señor juez. De manera concreta, este medio, bueno, este perito prácticamente que se está pidiendo que declare, devienen sobreabundante porque ya los anteriores han ratificado el contenido del documento, así que no habría mayor pregunta que se le pueda hacer que guarde trascendencia con lo que se está tratando en este proceso. ¿No habría punto controvertido su existencia? ¿Alguna de otras partes le parece importante que el testigo concurra? Señor juez, esta parte procesal sí considera que ¿En qué sentido sería importante su presencia? El informe 1/2011... ¿Qué es lo que faltaría en todo caso que nos aclare el testigo? Como quiera que el informe ha sido suscrito, señor juez, de forma colegiada, y el señor testigo que se está notificando es el jefe del OSI, esta parte procesal considera trascendente mínimamente que pueda señalarnos o referirnos a las conclusiones de este informe, señor juez. Pero las conclusiones ya nos dijeron los otros testigos. O sea, le pregunto, ¿qué más nos va, aparte de lo que ya nos dijeron los otros testigos, qué más nos va a aportar? Solamente la insistencia es porque es un órgano colegiado, señor juez, y entiendo que se debería de tomar en cuenta la manifestación de todos. Pero ¿dónde lo ubicamos? Ese es el problema. No se le ha cursado diversas notificaciones y no concurre. Estamos aquí porque en este tema porque no concurre el testigo. No es que haya concurrido. O sea, hay dos problemas aquí. Uno, que es la inconcurrencia, su inubicación. Y el segundo es porque la defensa también considera que ella es sobreabundante. Entonces, ante este testigo hay dos problemas que solucionar. ¿Qué propone usted en todo caso? Señor juez, se agote por última vez en razón a que no se ha dirigido la conducción compulsiva debidamente, señor. Y supongamos que no se haya dirigido, ¿cuál ha sido la labor que usted ha desplegado para que cumpla con su deber de conducción de su órgano de prueba que ha ofrecido? Señor juez, con la especialista de audiencias, después de la sesión anterior, quedamos en que le iba a proporcionar algunos datos y por eso que a través de los medios de internet corroboré, verifiqué en lo que es el sistema, en lo que es la web del Jurado Nacional de Elecciones, la dirección para los votantes, y esta está actualizada a mayo de este año. Entonces, a mayo de este año... Le pregunto qué es lo que dice usted para coordinar con su testigo, prepararlo, traerlo, coordinar su defensa, su testimonio. ¿Qué es lo que hizo usted? Señor juez, esta parte procesal no ha podido contactarse con el testigo. Si usted no puede, nosotros estamos también en la imposibilidad. Ahora, ¿nosotros qué hacemos convocando a un testigo que no sabemos dónde ubicarlo? Por eso le pregunto, ¿le ha dado ya el domicilio actualizado de este testigo? Sí, señor juez, el domicilio actualizado es la dirección de Pueblo Libre, que está actualizado a mayo de este año.
es el domicilio real que está consignado en su DNI. Ya. Ahora el segundo punto. ¿En qué nos va a aportar el testigo? Señor juez, esta parte procesal, como vuelve a señalar, solamente insiste ¿El en... testigo ha declarado a nivel preliminar? No, señor juez. Bien. Señor juez, solo si me permite, parece que la parte civil confunde al referirse a este señor como jefe del órgano de control. Él, si bien es cierto, suscribe este informe, sin embargo, él no está viniendo como jefe del órgano de control, porque insiste en que él parece que quiere que venga como jefe del órgano de control. Pero el objeto concretamente es el informe. Y ya han sido examinados estas personas y no ha habido contradicción entre estas dos personas. Entonces es sobreabundante de sobremanera, ¿no? Hay que evitar la dilación en el juicio. Sin embargo, bueno, la intención de esta parte procesal, señor juez, no es dilatar el proceso. En tal caso, ya le he manifestado cuál es la voy a esperar que posición. usted cumpla su promesa, que en la siguiente sesión que venga el testigo nos dé algo mayores luces a lo que ya hayan venido. Vamos a ver. Sin perjuicio de lo que usted ha decidido, señor juez, y si no viene pues la siguiente sesión el testigo que dice el procurador, creo que se debe prescindir y continuar con los siguientes, o sea, continuar con la continuación del juicio. Será efectivo el apercibimiento que estaba establecido en el 379, inciso 2, porque si es que no lo ubicamos, obviamente que no vamos a poder conducirlo compulsivamente. Correcto. Entonces vamos a citar nuevamente al testigo Iván Carmona Vera. Juvenal Iván Carmona Vera. Cúrsese las notificaciones, en principio. Cúrsese los oficios a la Policía Judicial de Lima, a la de la Comisaría del Distrito de Pueblo Libre, bajo responsabilidad. ¿Quién es el que hizo esta razón? ¿Y quién es el para que disponga lo que le corresponde a la policía? Ya, entonces cúrsese un oficio a la ODECMA, poniendo en conocimiento lo de la respuesta del asistente Vega Zabaleta, quien ha informado a nombre del comandante de la Comisaría de Pueblo Libre. ¿Bien? Para que conforme a sus atribuciones determine si hay responsabilidad por no diligenciar el oficio. Y también se le recuerda a la parte que ha ofrecido el testigo, que tiene el deber de coadyuvar para localizar, ubicar al testigo. Así que si tiene un número telefónico, brinde al especialista de audiencias. Si tiene el domicilio, un croquis, también bríndeselo para que sea ubicable este testigo. Vamos a señalar fecha para la siguiente sesión. Señor juez, esto también, si es que no concurre ese testigo, continuamos con el debate probatorio, ¿no? Continuaremos en lo que corresponde. Correcto. Martes 18, a las 3 de la tarde. Martes 18 a las 3 de la tarde. Sí. Solo quería informarlo.
Sí, doctor, estoy viajando esta semana fuera del país, quería informarle. Bueno, ¿usted ya ha sido examinado? ¿Todavía se reservó su derecho? Sí, todavía. No van a... No, gracias. No va a haber... Ya, bien. Se le autoriza entonces que no... Que mientras concurra su abogado defensor... Son las 4:05. Damos por culminada la presente sesión. Su continuación el día martes 18 a las 3 de la tarde. Damos por notificado en este acto a los sujetos procesales y se les recuerda que está vigente los apercibimientos en caso de inconcurrencia, para evitar tener mayor inconveniente. Muchas gracias. Los audios y videos a través de la oficina de coordinación.